Vamos a hablar un poco en esta clase de hoy, sí, sobre lo que fue la participación argentina en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Desde cuándo, desde qué Juego Olímpico comenzó, bueno, y todos los que estuvo participando, bueno, o los cual no participó, y las medallas que fue ganando, bueno, los deportistas más destacados. Igualmente, yo les voy a enviar después para que lo tengan como apunte en el grupo, como todos los demás apuntes. Y igualmente, si alguien quiere ir tomando nota, no hay ningún problema. Así que bueno, pongan como título Participación de la Argentina en los Juegos Olímpicos. Cualquier cosa que quieran consultar o me paran o me levantan la mano, no hay ningún problema. Así lo vamos viendo. Si bien los Juegos Olímpicos, como todos sabemos, en la era moderna, comenzó en 1896, ¿sí? Recién en París, 1924, es donde Argentina participa por primera vez. Así que bueno, el primer Juego Olímpico donde Argentina participa es en París 1924, ¿sí? Todo fue gracias al presidente en ese momento, ¿sí? Que es Marcelo Torcuato de Alvear, donde por decreto crea el Comité Olímpico Argentino, ¿sí? El COA, un año antes de París 1924, en 1923. Entonces, con esta creación del Comité Olímpico Argentino, ¿sí? Destina 250.000 pesos para poder financiar los gastos del viaje y bueno, de los atletas que iban a participar. Entonces, bueno, en ese momento eh, participan en varios deportes, ¿sí? En yachting, remo, tiro, natación, pesas, esgrima, atletismo, pentatlón moderno, boxeo, tenis, ciclismo y polo. Más o menos, entre todos esos deportistas, ¿sí? Sumaron 93 atletas que participaron por primera vez, o sea, 93 argentinos fueron a París. Y bueno, además de eso, eran todos hombres, ¿sí? Todavía no fue en este primer Juego Olímpico una mujer a participar. Entonces, bueno, en esa primera competencia se lograron 3 medallas de oro, de las cuales una fue en polo, ¿sí? Todos bien sabemos que el polo es un deporte argentino por naturaleza, sí, por excelencia. Lamentablemente se jugó en los primeros Juegos Olímpicos, ya después lo sacaron de competencia y bueno, ya no volvió a ser eh, parte del calendario porque si no Argentina tendría una muy buena cosecha de medallas. Bueno, en esta primera competencia que participa Argentina en polo, gana la medalla de oro, ¿sí? Le ganó en la final a Estados Unidos con un gol en el alargue, ¿sí? Como si fuera un gol de oro. Bueno, habían terminado 5-5 en el tiempo reglamentario, fueron a tiempo extra y el que hacía el primer gol ganaba y bueno, lo hizo Argentina y terminó ganando 6-5 en la final. Luego se ganó, aparte de esa medalla de oro en polo, fue una medalla de oro también en boxeo. Y bueno,
Además de esa, hubo también una de bronce en boxeo, una de plata en salto triple, y una más en boxeo de oro. O sea que en total fueron, en la primera participación, fueron 3 medallas de oro, 2 de boxeo y una de polo, una de plata en atletismo y una de bronce en boxeo también. Luego pasamos a Ámsterdam en 1928, donde acá se llevó a competir 101 deportistas, ¿sí? Fueron 8 más que en la primera. Y bueno, y por primera vez también participa el fútbol, que va a tener una actuación destacada, consiguiendo la medalla de plata al perder la final con Uruguay. Y bueno, y otra vez en boxeo se vuelve a conseguir medallas de oro y también en natación van a haber hechos destacados. Entonces, medalla de plata para el fútbol, medalla de que perdió la final con Uruguay, ¿sí? Medalla de bronce fue para el equipo de florete, ¿sí? Que es una especie de como de esgrima, pero con otra alternativa distinta al esgrima, en este caso florete. Luego se consiguió una medalla de plata también en boxeo, en la categoría welter, y otra en boxeo también de plata para en la categoría pluma. Entonces, en esos Juegos Olímpicos se lograron la medalla de oro, que la consiguió hubo 2 medallas de oro, una de boxeo, ¿sí? Y una de natación, ¿sí? Por primera vez la natación logra una medalla de oro a través de Zorrilla, ¿sí? Alberto Zorrilla. Y bueno, hubo 2 medallas de oro, 3 de plata y una de bronce. Luego, en 1932, ¿sí? En Los Ángeles, van a participar en Ámsterdam. Y Iván, 101 hubo en Ámsterdam, Iván. Habían sido 93 en París, 101 en Ámsterdam. Les decía, en Los Ángeles, en 1932, solamente van a participar 36 atletas, ¿sí? Fueron muchos menos de los que venían siendo en las anteriores.
En ese caso, el boxeo aporta, como siempre, durante estos primeros Juegos Olímpicos donde participa Argentina, aporta 2 medallas de oro y una de plata, ¿sí? Profe, Vamos a ver. Sí, perdón, Lautaro. ¿hubieron pocos representantes por el hecho de que se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial o estoy equivocado? Eh, sí, en realidad más que lo de la Segunda Guerra Mundial tuvo más que ver, en ese momento en el gobierno, ¿sí? Que estaba en el gobierno en el país. No tuvieron tanto apoyo como en los anteriores los deportistas y bueno, por ese motivo fueron pocos a participar. ¿Era en 1934, dijo? 1932 en Los Ángeles. Agustín Justo estaba. Bueno, sí, sí, no me acordaba bien sí, más que nada fue por eso, fue por un poco apoyo del gobierno en ese momento. Bueno, entonces les decía que el boxeo, a pesar de haber ido 36 participantes solamente de Argentina, el boxeo aportó 2 medallas de oro y una de plata. Y bueno, y aparte tenemos acá el primer argentino que logra ganar el maratón, ¿sí? Se consigue también una medalla de oro en la maratón, la competencia final de los Juegos Olímpicos, y el deportista es Juan Carlos Zavala, con Zavala es con Z, ese lo escribo. Juan Carlos Zavala. Bueno, este es el atleta que consiguió la medalla de oro en la maratón, ¿sí? Inesperado para todos, bueno, más que nada porque había competido en esa misma, contra él mismo, el ganador de la medalla de oro en Ámsterdam 4 años atrás, un finlandés muy conocido de la época, así de apellido Nurmi. Y bueno, sin embargo, este maratonista argentino le pudo conseguir esa medalla. Entonces, bueno, para resumir, en Los Ángeles hubo las medallas de boxeo, ¿sí? Que les había dicho que habían sido 2 de oro y una de plata, y la de oro también en maratón. De bronce esta vez no hubo ninguna. O sea que en total se sumaron 3 medallas de oro en Los Ángeles y una de plata. Luego vamos a pasar a Berlín en 1936, donde acá vuelven a participar una delegación acotada un poco más que la de Los Ángeles, pero se da la particularidad que va a participar por primera vez una mujer, ¿sí? Entonces en Berlín 1936, por primera vez una deportista femenina participa en un Juego Olímpico. Y además vamos a ver que tuvo una actuación destacada porque va a lograr algo importante. Entonces, bueno, en Berlín, en 1936, solamente fueron 55 atletas. Un poco más que en Los Ángeles, pero bueno, no tanto como había sido en París y en Ámsterdam. Bien, entonces acá vamos a tener que Argentina va, a pesar de que fueron solo 55 atletas, van a conseguir 7 medallas en total. Y bueno, entre ellas, como les decía, la destacada es Jeanette Campbell, ¿sí? Una nadadora,
que en los 100 metros libres consiguió la medalla de plata. Yo ahora se le voy a escribir el nombre. Bueno, ese es el nombre de la nadadora argentina que consiguió la medalla de plata, ¿sí? La primer, como les decía, la primera mujer que participa en un juego olímpico y además consigue una medalla. Luego se consiguió además medallas de oro en boxeo, en polo, otra vez, ¿sí? Acá vamos a ver que bueno, que estos juegos en 1936 fueron los últimos donde aparece el polo y Argentina nuevamente logra ganar la medalla de oro. Esta vez fueron distintas la final. Alejandra, ¿por qué tardaron tanto las mujeres en participar en los Juegos Olímpicos? Había reglamentación que no permitía. No, Alejandra, no había ninguna reglamentación. Si bien, sí, en los primeros Juegos de la era moderna no podían participar las mujeres, pero en 1896, ya a partir de París 1900, algunas mujeres empezaron a competir. Y bueno, y Argentina empezó a competir en 1924, donde ya se permitía a las mujeres competir, así que no había ninguna reglamentación que lo impedía. Seguramente por pensamientos en esa época de que quizás había pocas mujeres que practicaban el deporte o no eran tan reconocidas y no tenían el apoyo de la federación en ese momento. Entonces, bueno, acá a través de esta nadadora, ¿sí? De Janet Campbell, que fue la primera, es como la precursora, y a partir de ahí fueron creciendo en número las deportistas, ¿sí? Las deportistas femeninas, pero no había ninguna reglamentación. Lo que les quería contar a esto era que cuando fueron los Juegos de París en 1924, que a la selección de polo le había ganado a Estados Unidos la final, sí, que yo les había dicho que 6-5 sobre el final. La final en esta vez en Berlín fue contra Gran Bretaña y le ganó Argentina 11-0. Sí, fue una paliza, para hablar mal, pero bueno, los diarios de aquella época reflejaron la supremacía argentina y bueno, quedaron rendidos ante esos polistas que sin lugar a dudas eran los mejores del mundo. Entonces, habíamos dicho que el oro para boxeo, el oro para polo, y hubo también medalla de plata, 2 en boxeo, y una de bronce. O sea que el boxeo aportó una medalla de oro, 2 de plata y una de bronce. El polo aportó la otra medalla de oro, Janet Campbell la medalla de plata
en natación. Y el remo aportó por primera vez una medalla de bronce. Entonces, para resumir, fueron 2 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Estas, digamos, 7 medallas conseguidas es una de las actuaciones más destacadas de la Argentina en total de medallas conseguidas en un juego, ¿sí? Nunca Argentina logró ganar más de 7 medallas, inclusive en los últimos Juegos Olímpicos de Río o de Londres. Lo máximo que ganó Argentina en un Juego Olímpico fueron 7 medallas. Vamos a pasar ahora, luego del parate obviamente por la Segunda Guerra Mundial, volvemos en Londres 1948, donde se va a dar quizás una de las máximas actuaciones, aparte de medallas que ganó Argentina, de la cantidad de participantes, ¿sí? Por la época y todo, fueron 242 atletas que participaron en Londres. Bien, en este caso, ¿se acuerdan que habíamos visto en Berlín 1936 que habían participado Janet Campbell, la primera mujer? En este caso fueron 11, ¿sí? O sea, de los 242 atletas, 11 fueron mujeres. Y de ellas 11, hubo una que volvió nuevamente a ganar la medalla de plata, en este caso en salto en largo, ¿sí? En atletismo. La atleta se llamaba Noemí Simonetto. Ahí está. Noemí Simonetto consiguió la medalla de plata en salto en largo, ¿sí? En atletismo, siendo la única mujer de las 11 que participaron en conseguir una de las medallas. Bien, luego teníamos nuevamente el boxeo, ¿sí? Consigue 2 medallas de oro y 1 de bronce. Aparte de eso, bueno, teníamos las medallas de plata conseguida por Simonetto, una medalla de plata en remo, otra vez el remo consiguiendo una medalla, y en tiro también se logró una medalla de plata. Y la última medalla que quedaba fue otra vez la de maratón, como 16 años atrás habían sido en Los Ángeles en 1932, esta vez en 1948. Va un deportista argentino, ¿sí? Que consiguió la maratón. No sé si quizás alguno lo habrá escuchado, pero bueno, Delfo Cabrera, ¿sí? Es el maratonista que consiguió la medalla de oro en maratón.
acá hay una curiosidad entre Cabrera y Zabala, que había ganado en Los Ángeles, y fue el mismo día. Las dos maratones se dieron en el mismo día, entonces quedó ese hecho marcado porque, bueno, tanto Zabala como, eh, como Cabrera, sí, 16 años después, eh, corrieron el mismo día y ganaron la maratón. El día fue el 7 de agosto, ¿sí? El 7 de agosto de 1932, Juan Carlos Zabala consiguió la medalla de oro en maratón, y el 7 de agosto de 1948, Delfo Cabrera, 16 años después, vuelve a conseguir una, una medalla de oro para Argentina. Entonces, resumiendo, de las 7 medallas que consiguió la delegación argentina, fueron 3 de oro, 2 en boxeo y una en atletismo, en este caso en maratón, 3 de plata, que fueron la de remo, la de tiro y la de atletismo, la de Simoneto en Noemí Simoneto en salto en largo, y una de bronce en boxeo. Acá, resumiendo más que nada lo que fue maratón, hubo otros dos argentinos que en la carrera tuvieron actuaciones destacadas, uno que finalizó en el 9º lugar, sí, Armando Sensini, y Eusebio Guiñez, que consiguió un 5º puesto. Inclusive este atleta Guiñez estuvo peleando el 3er lugar, pero a lo último se quedó y bueno, lo pasaron y terminó ganando un 5º puesto. Todos sabemos que del cuarto al 8º puesto se logra un diploma, ¿sí? En ese caso. Bueno, este atleta, este maratonista, consiguió en ese momento un 5º puesto bastante destacado. Luego, 4 años más adelante, vamos a Helsinki en 1952, ¿sí? Donde se va a dar acá un hecho particular. Vamos a ver que Argentina va a conseguir en esos Juegos su última medalla de oro hasta 52 años después, donde en Atenas 2004, sí, más cercano a lo que estamos viviendo, donde estamos viviendo, volvió a ganar una medalla de oro. Sí, en Helsinki, en 1952, fue la última medalla de oro que consiguió Argentina hasta Atenas 2004. En esta ocasión fueron 134 deportistas, ¿sí? Quizás un poco menos de los que habían sido en Londres, pero más de lo que había sido en París, Ámsterdam y mucho más que Los Ángeles y que Berlín. Y bueno, y acá vamos a ver que si bien se lograron 5 medallas en total, sí, un poquito menos que había sido en Londres, pero bueno, fue una actuación bastante destacada. El boxeo, como siempre, fue noticia porque, bueno, si bien no se logró una medalla de oro, fueron 2 de plata en este caso para el boxeo. Y la medalla de oro, ¿sí? que se consiguió en Helsinki, había venido el remo prometiendo en bronce en 1936, en Berlín, plata en 1948 y finalmente en Helsinki 1952 se logró la medalla de oro en remo. Y bueno, ahí
doble par, ¿sí? En la competencia doble par que se conoce en remo, los competidores tenían un nombre raro. Uno, Tranquilo Capozzo, y Eduardo Guerrero. Estos fueron los atletas que consiguieron la medalla de oro en remo, ¿sí? Fueron la única medalla de oro que consiguió Argentina. Y bueno, además que hubo las 2 medallas de plata de boxeo, una medalla de bronce en pesas, ¿sí? Que la consiguió Humberto Selvetti, y en maratón, esta vez otra vez se volvió a conseguir una medalla, pero de plata, ¿sí? El atleta Reinaldo Gorno consiguió la medalla de plata. No sé si por ahí lo habrán escuchado, maratonista muy conocido que se llamaba Emil Zatopek, sí, quizás le suena. Bueno, Reinaldo Gorno terminó segundo de Emil Zatopek. Si pueden, búsquenlo, con Z es Zatopek. Van a ver que es uno de los mejores de la historia. Bueno, ahí está. Es uno de los mejores de la historia y este argentino salió segundo de él. Entonces, de las 5 medallas fueron una de oro en remo, 3 de plata, 2 en boxeo y una en atletismo, en maratón, y una de bronce en pesas. ¿Sí? Bueno, hasta acá sería la participación argentina en Helsinki en 1952. Acá vamos a dejar, después, para cualquier duda que se le presente, vamos a hacer así. Vamos a cortar y vamos a hablar un ratito de lo que sería la próxima clase, de lo que tienen